¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Samuel Vázquez, ingeniero de higiene y seguridad industrial. El día de hoy vamos a ver un tema importantísimo dentro de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Estamos en el curso online de HIPER. Para poder iniciar con este curso, vamos a pedirles, por favor, en este momento, verifique sus salidas de emergencia y evitemos las distracciones en el desarrollo de este curso, ¿sí? Bueno, quien les habla, ingeniero de higiene y seguridad industrial, MBA por la Universidad del Pacífico, 11 años de experiencia en áreas de seguridad y salud en el trabajo. Y sin más preámbulos, ¿cuál es el objetivo entonces de capacitar a sus trabajadores en el HIPER? Ya, es resaltar, darle la importancia adecuada de este procedimiento HIPER, de la aplicación de este procedimiento, de esta matriz, la identificación y evaluación de riesgos ocupacionales y saber en qué encaja, cómo es que este es la columna vertebral de la gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué significa HIPER? I de identificación, P de peligros, E de evaluación, R de riesgos y C de controles. Bien, entonces tenemos que esto significa HIPER, identificar peligros, evaluar riesgos y determinar sus controles. ¿Qué normativa va relacionada con ello? Bien, el HIPER aparece dentro de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificaciones dentro del reglamento de esta ley y también es parte fundamental de la inspección de trabajo. Bien, también dentro de todas las organizaciones debemos de tener un HIPER, ya sea MIPE o empresa general, empresa normal. Eh, tenemos algunas otras normas que hablan sobre la forma de valorar otros tipos de peligros, como son los peligros a la salud, que engloban riesgos a la salud, no a la seguridad. Y también en este periodo de pospandemia, que aún la emergencia sanitaria no ha sido totalmente descuidada, todavía tenemos las directivas administrativas para la vigilancia, prevención y control de la exposición al SARS. Y, de acuerdo al sector en donde estén, sus normas sectoriales, sus reglamentos específicos. Bien, Bien. ¿Qué es el HIPER? Como decíamos, es un proceso sistemático utilizado para identificar peligros, evaluar riesgos y sus impactos para implementar los controles adecuados en el propósito de reducir riesgos a niveles establecidos según las normas legales vigentes. Bien, yo puedo conocer el HIPER como un procedimiento, como una matriz, como una evaluación diaria de mis actividades. Este proceso debe estar en todo momento, presente en todo momento. La matriz HIPER es esta matriz en la cual por cada puesto de trabajo se hace un seguimiento a todas sus actividades y en estas actividades vamos a identificar peligros, evaluar riesgos y poner controles. ¿Para qué? Para saber qué nivel de riesgo es al cual nosotros estamos trabajando. ¿En qué momento vamos a actualizar esta matriz? Anualmente. ¿Quién la actualiza? ¿En dónde se actualiza? El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se realizan cambios en los procesos activos materiales, también se actualiza el HIPER. O la identificación de peligros, es la HIPER. Ocurren incidentes peligrosos. Si ocurre un incidente peligroso, si ocurre cualquier evento, quiere decir que tiene que revisarse el HIPER. ¿Por qué digo revisarse y no cambiarse? Puede ser de que sí estemos allí bien, no tanto en nuestra evaluación como en los controles, sino que lo que haya faltado son eh, una correcta supervisión y no han estado los controles que dijimos en el HIPER que iban a estar. O se dicten cambios en la legislación. Hay algunas exposiciones a agentes químicos peligrosos que pueden de un momento a otro cambiar de posible cancerígeno a un cancerígeno per se. Entonces se cambia la exposición. Bien, el matriz
Hiper dice, en todo puesto de trabajo debe de haber una matriz hiper. Esta es una copia de esto, actualizada de las tareas a realizar. Se realizan solamente cuando los controles que dice el hiper están totalmente implementados. Bien, eh, ahora, ¿qué otros documentos van a estar en el lugar de trabajo? Política, hiper y mapa de riesgo. Estos son los tres que deben de estar allí por puesto de trabajo. Si es uno general a un área, digamos así, y todos están expuestos de la misma manera, entonces podemos decir puesto uno, 2 y 3 les incluyen este hiper, pero siempre haciendo notar que está orientado a un puesto o puestos de trabajo específico. Bien, sobre la identificación. Vamos a ir por las definiciones básicas. Primero, para identificar un peligro tengo que saber qué es, ¿verdad? Es una situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipo, procesos y ambiente. Bien, el peligro yo lo puedo identificar. Mis sentidos me dan un indicio de que algo es o no un peligro. ¿Ya? Lo puedo ver, lo puedo oír, lo puedo sentir de repente en el olfato, lo puedo degustar de alguna manera en el ambiente o incluso en algunos casos podría incluso hasta tocarlo. ¿Ya? Entonces, el peligro es el sujeto de la oración, es a quien vamos a identificar. ¿Por qué? Porque sentimos que tiene una característica intrínseca que podría hacer que ocasionen daños. ¿A qué se le llama a ese sentimiento? ¿Sexto sentido? No, no es un sexto sentido. Es que tú estos peligros los estás relacionando con un evento peligroso, con una forma, eh, con un evento probable. Vamos a ir más adelante de esto. Primero, ¿qué es entonces un peligro? Puede clasificarse en diversas formas. Están los físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, mecánicos, eléctricos, de fuego, explosión, psicosociales y otros. Todos están dentro de esto. Por ejemplo, los físicos, la presencia de ruido, la presencia de vibración, la iluminación deficiente, el mal clima, que incluye las tormentas, iluminación deficiente, temperatura, humedad, un estrés térmico, un estrés térmico por frío, por calor, superficies calientes o congeladas, la superficie que debería estar señalizada, si no tenemos una probabilidad de quemarse, ya sea te puedes quemar por frío o por calor. La radiación no ionizante y la radiación ionizante. Esos son ejemplos de factores o peligros físicos. Dentro de los riesgos químicos, los factores de riesgo químicos o peligros químicos, está tanto las partículas, las gases, los aerosoles, los vapores, los humos. Esta presencia, esto que puedo yo ver o leer en algunos casos, ya tienen, de acuerdo a sus concentraciones ambientales, yo podría decir que eso es un peligro o no, ¿okay? Porque va a depender de ello. A veces hay presencia de gases, sí, hay presencia de vapores o humos en concentraciones mínimas, imperceptibles. En ese caso, ese factor de riesgo podría no estar incluso en el hiper, no ser identificados. Pero ya cuando me encuentro cerca de las operaciones, cuando tengo un riesgo de exposición o sobreexposición a ciertas concentraciones por la vía respiratoria, cutánea o digestiva, entonces en ese momento ya es hora de identificarlo para evaluarlo adecuadamente. Otros de factores químicos está tanto la exposición por un lado como la manipulación por otro. Y en la manipulación podemos ver todos los materiales peligrosos. Aquí un ejemplo del sistema globalmente armonizado de los materiales peligrosos. Los peligros biológicos o factores de riesgo biológicos están la presencia de bacterias, hongos, mohos, virus, protozoarios, otros vectores que puedan inocularte estos. Hay vectores, por ejemplo, que inoculan un protozoario y puedan desencadenar otros tipos de enfermedades endémicas en la mayoría de los casos.
Y otros animales también podrían ser considerados como un factor de riesgo biológico. Eh, por ejemplo, estoy hablando de si estoy en una zona descampada y la presencia de animales mayores o menores, mayores como una vaca, ¿podrían ser estos considerados un peligro biológico? Sí, sí, puede ser considerado un peligro biológico ante un ataque de un posible animal, ¿no? Pero la mayoría, y en la mayoría de los casos, estamos orientados a identificar peligros como bacterias, hongos y virus. A pesar de que el virus no esté vivo, es un peligro biológico hacia la vida de la persona, el trabajador. Los factores de riesgo disergonómicos son peligros también, se identifican dentro de una actividad propiamente dicha. Si tengo una actividad que tenga movimiento repetitivo, ese es el peligro que estoy identificando. Si tengo una actividad que tenga un espacio inadecuado de trabajo o se hace mucha manipulación de cargas, se hace sobreesfuerzos porque tengo muchos pesos que manipular, entonces, y puedo identificar dentro de esa tarea, dentro de esa actividad, un peligro disergonómico, una postura inadecuada forzada, por ejemplo, en trabajos administrativos. Otros peligros mecánicos y locativos. Dentro de eso están los vehículos motorizados, las herramientas inadecuadas, las energías potenciales, altura, energía hidráulica, energía mecánica, los puntos de atrapamiento, los objetos inestables en altura. Todo lo que son trabajos de alto riesgo engloban muchos peligros de altura, puntos de ignición, espacios confinados, el mismo espacio confinado y lizaje de cargas, el objeto que puede caer. Partes en movimiento también está dentro de un peligro mecánico. Los peligros eléctricos dentro de ello están las conexiones, el estado del cableado, cables pelados, instalaciones eléctricas mal dimensionadas, sobrecarga de tomacorrientes, equipos sin puesta a tierra, trabajos cerca de alta tensión o trabajos con energía viva, todo lo que yo puedo presenciar pues, o estudiar de acuerdo a una persona que obviamente conozca el trabajo y sepa identificar cuál es un peligro eléctrico o no. Los peligro de fuegos y explosión, material inflamable, fluidos a presión, equipos presurizados, explosivos y municiones también. Dentro de estos también incluyen los peligros psicosociales, que están dentro de estos según el método que querramos evaluar el factor de riesgo psicosocial, incluyen pues el grado de autonomía, el aislamiento, la promoción, el estilo de dirección, los manejo de los turnos, la jornada de trabajo, el acoso laboral, acoso psicológico, la monotonía, repetitividad, etcétera. Hay diversos factores psicosociales que podríamos evaluar casi todos en una evaluación, por ejemplo, tipo ISTAS. Otros ejemplos de peligros se encuentra una caldera. Yo puedo señalar, la caldera es un peligro. El piso resbaladizo es un peligro. La escalera sin pasamanos, yo la describo, la identifico adecuadamente. No puedo decir solo, la escalera. No, tiene una característica intrínseca, ¿verdad? La escalera sin pasamanos. La escalera sin rodapiés, la escalera sin cintas antideslizantes. Ese es el peligro que tengo que identificarlo. Entonces tengo que identificarlo bien. Los ambientes combustibles, las presencias de factores físicos como los que mencionamos y actividades que engloban factores de riesgo disergonómicos como los que están aquí. Los equipos, controles de ingeniería que estén en mal estado, podríamos identificarlos como un peligro. Las herramientas en mal estado, bien. Trabajos en altura. Entonces, ¿por qué yo identifico algo como un peligro? Porque sé, les mencionaba, eso no es por sexto sentido, sino porque lo asocio con un riesgo. El riesgo es la probabilidad que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Yo asocio a este peligro con algún evento que pueda generar daño. Y acá hay dos criterios: probabilidad de ocurrencia de ese evento y el daño posible. Dos cosas que voy a tener que valorar. Bien, entonces,
¿Cómo se escribe entonces en una plantilla de hiper, en un formato, el riesgo? Yo tengo el riesgo de caerme al mismo nivel, de caída a distinto nivel, de que el objeto se caiga, de que me golpee por, eh, por andar y tengo un poste al frente, me golpeo contra una pared, me corto con una cuchilla, me atrapo entre dos máquinas en movimiento, etcétera. Así de esa forma, usualmente, hablando sobre el evento probable, ya es como yo describo estos riesgos. El atropello, la proyección de partículas, el contacto con energía eléctrica, la exposición a ruido, vibraciones, en este caso, la mayoría se escribe como una sobreexposición a tal. ¿Por qué digo sobreexposición? Porque la exposición puede estar presente y no hacer daño. ¿Hay ruido? Sí. Está por debajo de los 70 decibeles. Lo considero ruido porque es así. Normal. No va a hacer esto algo que tenga la necesidad de evaluarse. Pero las sobreexposiciones sí. Yo tengo que evaluar si es que de verdad estoy sobreexponiéndome a ruido, a temperaturas extremas, a agentes químicos que estén presentes en el trabajo. Entonces, nuestra matriz hiper va a tener una columna de peligro, una columna de riesgo, y la columna de riesgo incluye lo que decía, la probabilidad del evento y la consecuencia. Yo tengo que tomar esos dos criterios adecuadamente, saberlos discernir, y en un taller que vamos a realizar con todos los trabajadores de un mismo puesto de trabajo, vamos a ponernos de acuerdo en el nivel de riesgo. Bien, acá por ejemplo tenemos peligro de electricidad, el riesgo contacto eléctrico, consecuencias, shock eléctrico, quemaduras. La evaluación de riesgos, entonces, es un proceso posterior a la identificación que permite valorar el nivel, grado, gravedad de aquellos, proporcionando la información necesaria. Bien, entonces, dentro de esta evaluación de riesgo, yo me tengo que hacer estas preguntas. ¿Qué puede suceder? ¿Qué severidad realmente me puede pasar? No todo me va a matar. No una caída al mismo nivel no tiene la probabilidad de matarme, ¿verdad? Excepto, dirá alguna persona, pues que es algo, algo exagerada al evaluar sus riesgos, podría decir, no, pero me caigo de 100 y me puedo matar. Eh, sí, pero ¿qué tan probable puede ser eso? ¿No? Así como hay personas que tienden a exagerar, digamos, el nivel de riesgo, está también el otro lado, que es personas que no valoran el riesgo adecuadamente y no ven riesgo en ningún lado. Entonces, este proceso de evaluación de riesgos va a hacer de que tanto las personas en un extremo como el otro se pongan de acuerdo. Nos tenemos que poner de acuerdo en el nivel de riesgo. Entonces, tenemos que hacer estas preguntas. ¿Qué puede suceder? ¿Con qué severidad? ¿Qué controles debemos aplicar? ¿Y con qué frecuencia ha ocurrido esto? ¿O con qué frecuencia eh, es, es probable que suceda este evento de riesgo? ¿Ya? Entonces, dos cosas, dos criterios: la probabilidad de ocurrencia del accidente, enfermedad o pérdida, y la severidad, gravedad de las consecuencias del accidente, enfermedad. Y ahí se saca el nivel de riesgo. Esto por una multiplicación del nivel. Vamos a pasar de lo cualitativo a lo cuantitativo de esta forma. ¿Ya? Es por eso que la resolución ministerial 50 del 2013, formatos referenciales, nos da tres modelos para evaluar riesgos. Como en este caso, por ejemplo, tenemos ¿cuántos niveles de riesgo? 4 niveles de riesgo desde el riesgo nivel 3 hasta el 250. ¿Y cómo lo podemos valorar? De dos formas: dice la severidad y la probabilidad. La probabilidad en una escala de 5 niveles y la severidad en una escala de 6 niveles. ¿Ya? El siguiente formato, el modelo 2, tiene en la probabilidad ha disgregado la probabilidad y ha visto otros criterios dentro de la probabilidad. Y ha dicho, bueno, es probable que eventos sucedan, sí, pero van a aumentar la probabilidad si no tengo a mi personal capacitado. Va a aumentar la probabilidad si lo expongo más. Va a aumentar si no tengo yo en mi sistema de gestión un procedimiento ya descrito, ya
avisado si no tengo señalización. Y obviamente si expongo a más personas, mientras más personas exponga a tal actividad, voy a aumentar mi nivel de riesgo, mi nivel de probabilidad de que ocurran las cosas. Entonces, tenemos esta matriz con estos niveles de riesgo que van del 4 al 36. Trivial, tolerable, moderado, importante, intolerable. Esos son los niveles de riesgo para este modelo 2. Recordemos, el anterior es bajo, medio, alto y crítico. Modelo 2, trivial, tolerable, moderado, importante, intolerable. Así son. Luego tenemos el modelo 3, en la cual se hace también una misma evaluación sobre probabilidad y severidad. En probabilidad tenemos la baja, media, alta, y en severidad igual 3 niveles: ligeramente dañino, dañino y extremadamente dañino, con las definiciones aquí que incluyen ya niveles en montos dinerarios. Bien. El método Portuondo y Cole también hace valorar aquí eh, lo que es 5 niveles de riesgo, al igual que el anterior, que el método 2, y te hace unir en el método Richard Pickens estas 3 tablas: la probabilidad del suceso con sus valores respectivos, la frecuencia de exposición a la situación de riesgo y las posibles consecuencias, la severidad. Entonces tenemos 3, las 2 primeras orientadas a la probabilidad y la tercera con respecto al nivel de riesgo, y te va a salir 4 niveles de riesgo desde el 20 al 400, ¿ok? Con aquí sí, en este método existe la aplicación de la paralización de la actividad, ¿ya? Cuando llegamos a más de 400 de nivel de riesgo. ¿Para qué entonces valoramos el riesgo? ¿Por qué pasamos a un nivel? ¿Por qué decimos intolerable, tolerable en los niveles de riesgo? ¿Por qué? Porque tenemos que darle la importancia adecuada, y con la importancia adecuada saber que las medidas de control propuestas, las medidas de control que se encuentran allí, que te dicen que debes de ponerte equipo de protección personal, que debes de seguir tal procedimiento, son realmente importantes, ¿no? Estos controles siguen la denominada jerarquía de controles, empezando: yo debo de, al tener un peligro y exponerme a un riesgo, pensar primero en la eliminación física del riesgo. Esto es lo más eficiente. Obviamente, si yo elimino esta tarea, le elimino el peligro, pues voy a simplemente tener un riesgo cero. La sustitución va a reemplazar tal vez por un riesgo menor, y los controles de ingeniería, junto con estos 3, son los llamados controles duros. El control de ingeniería va a ser un control que no depende todavía del operador para poder accionarse, ¿ya? Aislar al agente del riesgo, los sistemas automáticos de extinción, todos estos se encuentran como controles de ingeniería. Después tenemos últimos controles llamados controles blandos, que usualmente van a estar en el lugar de trabajo. EPPs, siempre va a haber este EPP que va a disminuir la probabilidad de ocurrencia del evento, no, va a disminuir la consecuencia de un evento, ¿no? Por ende, no es eficiente en la protección, no es lo suficientemente eficiente en la protección del trabajador y la prevención de riesgos laborales. Simplemente estás protegiendo al trabajador de que no se vaya a golpear tan fuerte, de lo que podría ser una fractura o una laceración, pasar a solamente un golpe. Los controles administrativos, y aquí van a ir todas las señalizaciones, todas las capacitaciones, los instructivos que hemos realizado, se encuentran dentro de los controles administrativos. El utilizar equipos de detección personales es todavía un control administrativo. ¿Por qué? Porque no es de ingeniería,
porque depende de la persona. Si tienes que ponértelo para poder recién eh, hacer que sea eficaz para prevenir los riesgos. ¿Ok? Entonces sigue siendo un control blando. Bien, entonces, de aquí, nosotros lo que vamos a hacer es elegir los tipos de controles, los comités de seguridad y salud en el trabajo cuando evalúan o investigan un accidente, cuando ven informes de inspecciones, lo que van a orientarse es a implementar estos tipos de controles. Vamos a decir qué tipo de control son los que necesita la operación tener. ¿Ya? Este es un ejemplo de matriz hiper de 6 por 6, donde, como le decía, tiene que estar orientado a un puesto de trabajo y a una actividad específica, una tarea en específico. La matriz va a tener no solamente los puestos de trabajo, va a listar las actividades, las tareas, va a identificar los peligros, poner los riesgos allí, qué tipos de controles son los que se encuentran ya puestos, va a hacer la valoración numérica, cuantitativa, y va a colocar un responsable, usualmente del área en donde se desenvuelven estas actividades, donde se desarrollan. Bien, ¿quién va a aprobar eh, est estas matrices? La elaboración debe de ser por cada persona, por cada trabajador. Ellos elaboran el, no es una persona aparte, no puede ser que se pida a un servicio de seguridad de salud elaborar una matriz hiper, sí es válido, pero debe de pasar por revisión, aprobación por las personas que la van a utilizar, ¿ya? Y obviamente también lo que son, lo que es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Debe conocerlo y aprobarlo, ¿ya? Bueno, hasta aquí llegamos con el tema de hiper. Espero que hayan podido eh, aclarar algunas dudas y si han salido o han surgido alguna pregunta referente al tema, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y hacer las consultas que puedan necesitar. Conmigo será hasta otro momento. Muchas gracias por su atención.